Bienvenidos al Ministerio de Salud y Protección Social, a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, siguiendo esta transmisión de la rueda de prensa. Nos acompañan en la mesa principal la doctora Carolina Corcho, ministra de Salud y Protección Social, así como el doctor Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, y Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social. En esta oportunidad hablaremos de desabastecimiento de medicamentos y vacunación, en la primera rueda de prensa que desarrollamos desde el sector en este gobierno, generando así un flujo de información a través de ustedes, los medios de comunicación y nuestros canales institucionales para mantener al tanto de todo lo que aquí sucede en nuestra ciudadanía, que es a quienes nos debemos como institución pública. Antes de entregar la palabra a la ministra, explicaremos que teniendo en cuenta que por temas de agenda, deberá continuar con otros compromisos y por eso formularemos algunas preguntas que podrán acercarse mis colegas, a mi colega Gina Aurela, que está en la parte de atrás del escenario, y formularlas. Adelante, ministra. Bueno, muy buenos días a todas. Un saludo muy especial en esta primera rueda de prensa del Ministerio de Salud y Protección Social. Me acompañan el viceministro Jaime Urrego y el asesor del despacho Francisco Rossi en temas de política farmacéutica. Además del tema de desabastecimiento, dada la coyuntura, también abordaremos los temas relativos al COVID y a la viruela símica, dado que consideramos una responsabilidad aclarar algunas inquietudes y también dar alguna información importante al país respecto a estas dos situaciones de salud pública. Entonces, en ese sentido, agradeciendo mucho la presencia y tratando de establecer de manera continua, vamos a regularizar de manera continua estas ruedas de prensa para que el país esté al tanto de las condiciones de salud. Doy inicio con el tema de desabastecimiento, que es un tema que en este momento se encuentra en el debate público, que yo sé que es de preocupación de los pacientes y es preocupación de la ciudadanía general y de los distintos actores del sector. Lo primero que tenemos que decir es que el tema del desabastecimiento es un tema que no es nuevo, viene hace bastante rato, es un tema que fue abordado en el empalme, dado que la administración anterior venía haciendo un trabajo respecto a esta problemática. Hay varias causas que explican el desabastecimiento. Entonces nosotros lo organizamos por grupo de medicamentos y vamos a presentarle al país una serie de soluciones que vamos a dar a cada una de ellas. Hay unas que serán de corto plazo, la mayoría que vamos a plantear que son de corto plazo, pero hay otras que son de mediano y largo plazo, porque el país también tiene que proyectarse en el mediano y largo plazo respecto al tema de medicamentos. Hay un grupo de medicamentos que son escasos por un tema de escasez global de materias primas, materiales de envase, empaques y productos terminados. Es un fenómeno global que se manifestó específicamente en la pandemia. Para eso hay unos mecanismos a los que nosotros podemos apelar, que son las compras agregadas, intercambios entre países, y específicamente hay un instrumento que se llama el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, para que mediante estas compras agregadas sea mucho más fácil acceder en medio de esta escasez global. Hay otro instrumento que tiene el INVIMA, que vamos a implementar, que es la importación como vitales no disponibles para poder rápidamente agilizar el ingreso de estos medicamentos aquí al mercado nacional. Siguiente, por favor. Este es un primer grupo y estos son dos instrumentos que podrían utilizarse. El segundo grupo tiene que ver con la preferencia de prescriptores y pacientes por determinadas marcas comerciales que han hecho una estrategia comercial exitosa. Y aquí es muy importante porque evidentemente las mujeres nos han preguntado mucho por los medicamentos anticonceptivos. Y esta es una situación, mujeres, que está resuelta ya prácticamente. Hay muchas de esas marcas comerciales, dos específicamente, que son las que se encuentran en escasez, que son reemplazables por marcas genéricas.
Entonces vamos a hacer un llamado a los médicos y médicas a que en este momento, ante la escasez de esas marcas comerciales que de hecho son importadas, se oriente a las pacientes y a las mujeres para que sustituyan estos anticonceptivos por unas marcas genéricas que se encuentran en este momento en el mercado y que tienen los mismos efectos. Es un problema, digamos, que ya lo tenemos resuelto al frente y en el que en este momento ya las mujeres pueden pedir los sustitutos para que no suspendan sus tratamientos de anticoncepción. De otro lado, hemos sostenido reuniones con la industria nacional de Asinfar y ha manifestado apoyo y concurso para mejorar el abastecimiento de estos y otros productos en Colombia. Esto es una medida de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo, como un aporte de la industria nacional frente a este tipo de medicamentos que son importados y comerciales. Siguiente. El otro grupo de medicamentos tiene que ver con la segmentación del canal institucional y comercial y tiene que ver con la regulación de precios de medicamentos en donde hay actores y hay proveedores a quienes les es más rentable mantener los medicamentos en el canal comercial y no institucional. Ahí sí vamos a hacer un llamado y un seguimiento muy riguroso de que los reportes correspondan efectivamente por parte de los proveedores y productores para poder hacer el control efectivo y que se mejore la transparencia. Esa, digamos, es una gestión que nosotros tenemos que hacer de sistema de información, pero sí queremos hacer ese llamado y también informarle al país esta situación que efectivamente se está presentando. Siguiente. Hay otro grupo de medicamentos que tienen lo que nosotros llamamos presiones regulatorias. Son medicamentos, por ejemplo, como el sulfato de magnesio, los electrolitos, los anestésicos locales. Este tipo de medicamentos son medicamentos muy baratos en el mercado, entonces hay unas exigencias de manufactura, de buenas prácticas, que hace que se desincentive a que la industria produzca este tipo de medicamentos que son básicos en el manejo cotidiano. Aquí también va a haber un apoyo importante de la industria nacional, pero a nivel del INVIMA, digamos que podría ajustarse para que pudieran más fácilmente ser producidos con unas exigencias que garanticen evidentemente la calidad. Se podrían ajustar precios para que puedan ser producibles sin que sean muy costosos, porque realmente son muy baratos, entonces hay un desincentivo para su producción. Estamos hablando de medicamentos de uso diario, electrolitos, anestésicos locales, y aquí tenemos una solución, un instrumento a la mano. Y hay otro que tiene que ver con las distorsiones de la demanda. Algunos de los medicamentos han entrado a ser parte del plan de beneficios para ser cubiertos por el sistema de salud vía UPC. Dado el proceso inevitable, porque digamos está dentro del marco de la ley y la constitución de liquidaciones de las EPS, se dan los traslados de los pacientes y se ha dificultado de que las EPS receptoras efectivamente sigan haciendo como la cadena de suministros, se pierde esta cadena de suministros y esta es otra de las razones por las que hay desabastecimiento de medicamentos. Esto es un asunto que podemos ofrecer, digamos, se puede... la industria nacional también está ofreciendo contribuir para la producción de estos medicamentos y también universidades que tienen procesos de producción, pero además hacer el seguimiento en los traslados de las EPS para que efectivamente se siga la cadena de suministros. Estos son las 5 causas que hemos identificado de desabastecimiento y los respectivos instrumentos de corto plazo, la mayoría de ellos, otros de mediano y largo plazo, para poder abordar un problema que viene desde hace rato y que fue agravado por la pandemia. Sobre este tema, digamos, ahorita abrimos el espacio para las preguntas para hacer unas aclaraciones al respecto. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de la viruela símica. Siguiente, por favor. Hace 2 meses que tenemos la viruela símica, tenemos casos acumulados de 273.
Los porcentajes de positividad de alertas van del 25 al 25 y agosto 50, es decir, hemos tenido una duplicación, ha habido un aumento. Sin embargo, la viruela símica tiene una forma de transmisión del COVID que no es aérea, sino que es por contacto, y en ese sentido no es lo mismo que el COVID, no tenemos los mismos riesgos que el COVID, la mortalidad es muy baja. Entonces, en ese caso, se ha presentado en los casos en Colombia en hombres 100%, no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque pueda transmitirse en los contactos sexuales, pero es importante aclarar que no es de transmisión sexual, solamente puede ser diagnosticada en los servicios de salud ante la presencia de la fiebre, las erupciones. Por tanto, quien sospeche la sintomatología de la fiebre, las erupciones, debe consultar e informar a sus contactos. Esta es la principal medida de salud pública no farmacológica que podemos tomar. Hay un asunto importante que debemos decirle al país. Existe la vacuna tiene una efectividad de 100% para evitar la muerte y 88% para evitar la hospitalización, pero la vacuna en este momento tiene una producción monopólica en el mundo y escasa en el mundo. El día de ayer se hizo un anuncio de que se iba a proveer, digamos, la producción a otro laboratorio, pero solo para los Estados Unidos. Para el caso de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho la gestión para 100.000 dosis, para toda América Latina, para las cuales Colombia le corresponde 5.600 dosis dentro de esa distribución que se hizo para América Latina en medio de la escasez, porque solo un laboratorio lo está produciendo en el mundo en este momento. Aquí sí queremos informarle al país que hay unas cláusulas de confidencialidad muy exigentes, mucho más exigentes que la del COVID para hacer la adquisición de estas vacunas, que tienen que ver con no revelación de los precios, etcétera. Nos hemos reunido para tomar una decisión sobre acceder o no a estas vacunas. Si bien la viruela símica no constituye el riesgo de mortalidad y enfermedad del COVID, sí tenemos un riesgo, hay una vacuna disponible. Por lo tanto, nosotros apelaremos al principio de precaución y de reserva estratégica para poder lograr la consecución de la vacuna, acogiendo estas cláusulas de confidencialidad que son exorbitantes. Sin embargo, lo queremos informar con total transparencia y claridad al país, que son las condiciones que nos ponen ante una producción monopólica. En el mediano plazo tendremos que explorar otros laboratorios que produzcan la vacuna, que podamos acceder en unas condiciones de equidad, de protección de los derechos fundamentales en el país, y no está de más decir que nos sometemos a las decisiones judiciales que se puedan presentar en Colombia en caso de que se exija la información respecto a las cláusulas de confidencialidad. Nos ponemos a disposición de los jueces de la República y nos sometemos al Estado social y de derecho en Colombia. Sin embargo, en este momento, por la escasez, porque si Colombia no toma una decisión de acceder a esas vacunas, la podemos perder, y bajo el principio de precaución vamos a hacer la consecución de las 5.600 dosis, que de acuerdo a los esquemas de vacunación que se están aplicando en el mundo nos permitiría hacer la vacunación de contactos, esos contactos 4 días post-exposición, para poder lograr pues evitar la mortalidad y la hospitalización en los términos en que está expresado el funcionamiento de la vacuna. Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a hacer. Debemos llamar la atención a las administradoras de riesgos laborales y vamos a hacer las gestiones pertinentes, dado que estas instituciones tienen una responsabilidad con el personal de la salud y deben disponer de elementos de protección personal básicos para proteger al personal de la salud de que se presente, digamos, este tipo de infección. Entonces, en ese sentido, esas son las dos medidas, todo esto orientado por la Organización Panamericana de la Salud, quien está haciendo la distribución a nivel multilateral en la región. Y ya, para hacer el cierre, vamos a hacer un abordaje de COVID. Aquí, como digo, insisto, ahorita vamos a hacer una respuesta por parte del equipo directivo a las preguntas más específicas que ustedes tengan.
Como hemos informado en previas intervenciones que hemos hecho, hemos llegado ya a lo que denominamos el canal endémico, es decir, en este momento hay una disminución de la mortalidad, de la morbilidad muy baja que tenemos en este momento. Sin embargo, Colombia ha tenido estos niveles de mortalidad. Colombia ha tenido estos niveles y aún así posteriormente se ha presentado brotes. Por eso tenemos que hacer una observación por lo menos de 20 semanas más para poder declarar que ya llegamos a fase endémica, porque podría pasar, que es poco probable, sin embargo aquí siempre estamos sometidos a la incertidumbre, que apareciera otro linaje, que apareciera otro brote, es poco probable, por eso tenemos que seguir observando que mantengamos en esos niveles bajos. Sin embargo, cuando el COVID llegue a fase endémica, pues va a seguir manifestándose como la influenza anualmente, va a seguir generando enfermedad, mortalidad, por lo tanto sí es importante la vacunación. Y aquí viene la alerta. Si por favor tenemos la siguiente diapositiva para que mostremos, tenemos una disminución y una caída en varios asuntos. Primero, realización de pruebas y segundo, en la vacunación. Se ha bajado la guardia en el país y esto viene desde hace varias semanas que hemos venido advirtiendo que hay una caída en la vacunación y en este momento tenemos, siguiente por favor, un represamiento de vacunas. Este represamiento de vacunas quiere decir que están a punto de vencerse en el mes de septiembre, son un poco más de 873,000, aquí está la cifra exacta para que ustedes puedan observarla, si de pronto está, si no está acá, está en la siguiente diapositiva, porque tenemos una debilidad. Aquí está el vencimiento en septiembre, 873,000, si ustedes ven bien, 707 en septiembre. ¿Eso por qué ocurre? Porque tenemos 419 municipios donde la vacunación es muy baja. Allí hacemos un llamado. Las EPS tienen afiliada a toda la población del país. Esto es un trabajo que hay que hacer de búsqueda activa de los ciudadanos, niños y niñas en los colegios, vacunación pública que podemos hacer en las casas, en las zonas rurales, hay que activar las brigadas, hay que hacer uso de todos esos recursos de los cuales se disponen para poder hacer la vacunación. Hacemos un llamado a todos los actores del sistema y por supuesto nosotros nos disponemos a hacer nuestra parte, que es regularizar los giros, la financiación desde el punto de vista financiero, pero sí requerimos que las EPS hagan esta tarea en todo el territorio nacional, sobre todo en estos 419 municipios y también en las poblaciones mayores de 50 años necesitamos que haya un mayor refuerzo. Durante esta semana, desde el Viceministerio de Salud Pública y las instancias del Ministerio de Salud, se van a hacer los ajustes respectivos de los lineamientos para las edades de vacunación, para que nuevamente el país, digamos, pueda tener estos ajustes y poder reforzar la vacunación. Debemos disponernos a la más grande campaña comunicativa y pedagógica en el país para que en estos municipios y en el resto del país terminemos el proceso de vacunación, que es una preocupación importante en este momento desde el punto de vista de salud pública, porque es que el virus todavía produce enfermedad y todavía produce mortalidad. Entonces, esto es una alerta importante que queremos señalar y digamos que por lo pronto estas son las comunicaciones y la información que queríamos presentarle al país. Muchísimas gracias. A continuación tendremos preguntas de los colegas periodistas. Empezamos con Juan Armando Rojas de CMI. Buenos días, ministra, viceministro y demás asistentes. Quería empezar por lo último, ministra, sobre la alerta que está haciendo de la necesidad de intensificar la vacunación. No sé si tienen consolidado cuántas personas falta por ponerse el refuerzo y qué orden específica se le podría dar a la CPS, porque uno ve, pues, como usuario, que las CPS se relajaron totalmente con el tema de la búsqueda activa de la población para vacunarlo. ¿Qué se puede hacer, ministra, para que las CPS asuman su
su papel y cumplan su obligación de buscar a las personas que todavía no se han vacunado. Gracias. Bueno, yo quisiera cederle la palabra a la directora del Instituto Nacional de Salud y al viceministro de Salud Pública para que se refieran a este punto en específico, doctora Marta y doctor Jaime Urrego. Buenos días. El Ministerio de Salud tiene un sistema de información, como ustedes saben, nominal, con las diferentes actividades preventivas. Ese sistema, y lo sé porque ayer yo pregunté en el área de tecnologías, y están haciendo el cargue nominal de todos los vacunados. Con eso están generando las listas específicas por aseguradora, y las listas específicas por aseguradora tendrán que ser verificadas por las aseguradoras. Pues ya el viceministro, digamos, explicará qué se hace, digamos, con esas listas particulares, pero lo que sí quiero decirles es que ese 1 a 1 de los vacunados y los que faltan por vacunar sí están disponibles en Colombia, de modo que las IPS que aún no han cargado vacunación, que tienen datos pendientes, deben en el día de hoy, mañana ponerse al día, porque ese nombre a nombre ya estamos en esa fase en el que se están generando. Hola, muy buenos días. Gracias, señora ministra. Si sumáramos las personas que faltan por la primera dosis, más las que faltan por la segunda, más las que faltan por el primer refuerzo y el segundo, estarían susceptibles de ser vacunados más de 40 millones de personas. Quiero aclarar que es sumando en todo el esquema de dosis. Obviamente la preocupación mayor está en la población mayor de 50 años, que tienen mayor riesgo y que no se han aplicado, ya sea inclusive la primera, la segunda, el primer refuerzo y el segundo refuerzo. Entonces, aquí el tema es que el actor que ha sido creado por el sistema para hacerle el seguimiento 1 a 1, con quien tiene una responsabilidad legal son las EPS, que saben quién es su afiliado y sabe cuál es su situación, en este caso, vacunar. Por eso el llamado es muy específico y muy directo a las EPS para que respondan con sus obligaciones de gestionar el riesgo, dado que eso está científicamente establecido. Hay vacunas en el país, y esto hay que advertírselo a toda la sociedad. Estamos a riesgo de empezar con fechas de vencimiento, pero hay gente para vacunar. El riesgo está presente, como lo señaló la señora ministra, y lo que le corresponde al ministerio y a la superintendencia es ejercer la autoridad, el monitoreo, y obviamente vamos a relanzar, como lo señaló también la señora ministra, el Plan Nacional de Vacunación, para que mejore la percepción del riesgo de los ciudadanos y ciudadanas, pero para que se haga efectiva la obligación legal, técnica, financiera de las EPS y por supuesto de los prestadores para hacer y completar el esquema de vacunación. Muchísimas gracias. Continuamos con Gloribet Pardo, RCN Televisión. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el COVID-19. Ya debe haber mucha gente a la que se le está venciendo también la vacuna que se aplicó. La tercera dosis, porque hay muchas personas que venían hasta la tercera dosis y la cuarta pues todavía no se la podían aplicar. ¿Ya hay algún estudio o algo que diga cómo se va a aplicar esa vacuna de COVID-19 de aquí en adelante? O sea, cada año, cada 4 veces al año, cada 6 meses, ¿cómo va a ser esa aplicación de la vacuna? Y lo otro, yo tenía entendido pues hace algún tiempo que había algunas negociaciones donde cambiaban algunas vacunas, algunas que se vencían se reponían. ¿Eso puede pasar? Si se vencen esas vacunas en septiembre, ¿qué va a pasar? O sea, al vencerse esas vacunas y a no aplicarlas a las EPS, ¿de quién va a ser la responsabilidad o cómo va a hacer esto? Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a la viruela símica, esa vacuna que viene, ¿quiénes se la deben aplicar? ¿Será gratis? ¿Qué precio tiene? ¿Y qué valor tiene para Colombia esa vacuna? Doctora Marta Ospina, doctor Jaime Urrego. Bueno, sobre la primera pregunta, a las personas no se les vencen las vacunas, ¿no? O sea, las personas...
Sí, no se les vence la protección. A los humanos no se nos vence la protección. Es algo bien importante. Nosotros desarrollamos una inmunidad por haber estado expuestos a la enfermedad. Es decir, tenemos anticuerpos generados de manera natural y también anticuerpos generados por la exposición a la vacuna. Tenemos en Colombia esa mezcla, porque muchas personas han tenido COVID durante todos estos 30 meses. Entonces esa mezcla hace que todos tengamos una inmunidad, por un lado con anticuerpos y por otro lado con la memoria de las células. Esa inmunidad ha sido estudiada. Nosotros en el instituto, como yo les he contado, hemos seguido las diferentes cohortes de vacunados y sabemos más o menos cómo se comporta. Sabemos que después de los 9 meses de los esquemas completos hay un descenso, no una desaparición, quiero ser claro, un descenso en los niveles de anticuerpos, pero no así de la inmunidad celular. De hecho, esa es una de las grandes preguntas que tiene el mundo. No está claramente medido cuál es la inmunidad celular que queda. Pero lo que sí se sabe es que los refuerzos entraron a jugar un papel importante y más los refuerzos heterólogos. Por eso Colombia tomó la decisión, como ustedes recordarán, de poner el refuerzo con vacunas distintas, de plataforma distinta a la que se había puesto inicialmente la persona. ¿Para qué? Para generar otro tipo de respuesta inmune y de esa manera tenemos una mezcla de respuesta inmune que nos protege más. De esa manera tenemos la población en su gran mayoría, por no decir que toda, con un buen nivel de inmunidad. Esa es la situación, nuestra situación no es grave, no es que en fecha tal van a caducar, digamos, nuestra inmunidad. Pero ¿cuál es la advertencia? Hemos puesto un primer refuerzo que ya nos da unos niveles de anticuerpos muy buenos y hemos puesto un segundo refuerzo en personas mayores de 50 años. Ese segundo refuerzo es el que está muy bajo. Como la señora ministra dijo ahorita, hay que lograr una buena cobertura de los mayores de 50 con el segundo refuerzo. ¿Para qué? Para llevar el mayor tiempo posible esa inmunidad en el tiempo, de modo que cuando haya una nueva reformulación de la vacuna, con unos nuevos linajes, se vuelve a formular para que haya una nueva vacuna, es decir, con nuevos linajes en esa fórmula, el próximo año se use. Entonces te contesto, Clariel, la segunda respuesta. La vacuna de influenza y la vacuna seguramente de COVID, porque es un coronavirus, un virus RNA de alta mutación, son vacunas que año tras año serán reformuladas. ¿Cómo? Recogiendo los virus que han circulado el año anterior, reformulando la vacuna y lanzándola al año siguiente. Y eso se hace siempre, cada año. No se vacuna varias veces al año, se vacuna una sola vez al año, de modo que se mantiene la inmunidad de manera permanente, año tras año, en la población. Eso es lo que se hace con estas vacunas que son cíclicas y se hace con virus, sobre todo respiratorios, de alta mutación. Sobre ese punto, ministra, entonces se está contemplando la vacunación contra COVID cada año, una vez al año. Pero en el mundo nadie tiene vacunación contra COVID una vez al año. O sea, esas son las proyecciones que tenemos en virus de esta naturaleza. No hay una reformulación. La primera reformulación es, si ustedes han escuchado, la vacuna de Moderna, que está siendo reformulada, digamos que es la nueva vacuna, pero ningún país tiene aún implementada una política de vacunación anual. Seguramente eso vendrá como llegó la influenza. Influenza fue similar, o sea, tuvo una vacuna un año y luego año tras año. En este momento no existe como política en ningún país del mundo. La pregunta de viruela símica, no recuerdo cuál era. Era sobre la vacuna, que si la vacuna, quiénes se van a vacunar, cuánta gente, qué valor tiene, si la persona la va a pagar o va a ser gratis. ¿Y cuándo llega? No, pero antes de lo de COVID, la vacuna de COVID, frente al tema del vencimiento. En algunos casos los laboratorios han, digamos, reformulado con base en estudios la ampliación de la vigencia de vencimiento. En otros casos ha habido, si hay sustitución, pero la mayoría de los casos empezamos a enfrentar, digamos, una contingencia de vencimiento progresiva por lotes, frente a lo cual es que estamos haciendo el llamado, porque todavía se necesita y hay que aplicarla. Yo creo que el mensaje que se le quiere entregar al país es que el programa de vacunación contra COVID está vigente
es absolutamente necesario y prioritario. En relación con la vacuna contra la viruela símica, dada la escasez, digamos, el protocolo es que es útil como profiláctica, es decir, como una vacuna preventiva antes de, digamos, de exponerse y contagiarse, pero no hay disponibilidad de vacuna en el mundo. El número que va a llegar, que llegaría a Colombia, es muy bajo, por lo tanto se privilegia el uso de post-exposición, es decir, cuando ya, digamos, tenemos la evidencia de que la persona ha estado en contacto, pero no podríamos vacunar tampoco a todos los que estarían, digamos, presumiblemente ya contagiados, sino a aquellas poblaciones que tengan mayor riesgo de una eventual complicación. Recuerden que las complicaciones son escasas, la hospitalización es muy baja, la llegada a UCI todavía más baja y lo más importante, la letalidad es absolutamente baja. En Colombia no ha muerto nadie, nadie ha llegado a cuidado intensivo, entonces en esa medida nos da un margen y aquí tener en cuenta para toda la ciudadanía que lo más importante son las medidas no farmacológicas, lavado de manos, identificar las personas que vienen de países en donde es alta la prevalencia, en este caso nos preocupa mucho Perú, y hacer un llamado en el caso de Bogotá, que es donde se concentra el mayor número de casos del país, para que de manera coordinada con la Secretaría de Salud fortalezcamos, ya se vienen tomando las medidas, para que se haga lo que se llama una inteligencia epidemiológica muy selectiva para apoyar a la población a tomar las medidas de prevención y contención cuando se presentan los casos. Agradecemos a los colegas ser precisos con las preguntas teniendo en cuenta la agenda de la señora ministra. A continuación, Sergio Silva, del Espectador. Hola, buenos días. Ministra, una pregunta respecto a los medicamentos y la escasez de medicamentos. Varios reportes de la industria también señalan que parte del problema son las demoras que ha habido en el INVIMA y que eso ha afectado de alguna manera el abastecimiento. ¿Tienen alguna respuesta o han analizado ustedes la situación para mejorar esta situación? ¿Hay algún cambio en el INVIMA? ¿Se espera alguna modificación? Doctor Rossi. Sí, se han identificado en varios de los trámites que hay que hacer ante el INVIMA para renovación o para obtención de registro, algunos cuellos de botella que en las conversaciones que hemos tenido con el actual director del INVIMA hay una disposición de identificar casos y de identificar mecanismos por los cuales esto se pueda resolver uno a uno. Y bueno, por supuesto estamos en un proceso de empalme, de cambio de gobierno y habrá cambios en el INVIMA en algún plazo razonable. Y bueno, de todas maneras ya hemos hecho contacto, tenemos toda la disposición de la dirección del INVIMA para empezar a abordar caso por caso. Se había tomado la decisión o se ha tomado la decisión de avanzar hacia registros prácticamente automáticos o trámites automáticos que no son tan automáticos como uno quisiera y que hay un esfuerzo para efectivamente convertirlos en un trámite de notificación para ganar tiempo en este caso a caso. Sigue Camila Navarro, de Radio Nacional de Colombia. Buenos días. Las preguntas, sobre el tema de desabastecimientos. Nos mencionan que hay una fecha cercana para poder dar una solución y hemos visto también en redes sociales muchas de las pacientes diciendo, sí, me sugirieron otro medicamento, pero no es el que yo estoy acostumbrada, no produce los mismos efectos. ¿Para cuándo sería esa solución que ya puedan las pacientes tener una determinación de que sí podrán normalmente recibir su medicamento? Respecto al tema de viruela símica, tenemos 273 casos confirmados, pero ¿cuántas personas recuperadas y en qué estado? Mencionaba el viceministro ahorita que no se ha llegado a cuidados intensivos, pero ¿cuál es el estado de los pacientes? Y sobre el plan de vacunación,
mencionó también el viceministro un relanzamiento. ¿Qué implicaciones tendría en términos prácticos ese relanzamiento, además de esa insistencia para poder vacunarse y para el llamado a la ciudadanía, pero también a las EPS, de vacunarse contra COVID-19? Gracias. Empiezo con los... Sí. A ver, muy corto. Tenemos un problema bien particular con anticonceptivos. Son productos que están en el sistema de salud desde mucho antes de la reforma de la Ley 100 y por supuesto después, pero que por las prácticas comerciales ha sucedido un fenómeno muy particular. Las mujeres compran los anticonceptivos en las farmacias, no las reciben del sistema. Y esa es una cosa que habrá que corregir y que darte una fecha va a ser bastante más difícil. La segunda práctica comercial que no nos ayuda es que hemos convencido, el comercio ha convencido a los médicos y a los pacientes de que hay que utilizar una marca, independientemente del contenido, del principio activo que es el que produce el efecto. Tenemos alternativas, pero tanto a los médicos como a los pacientes se nos ha convencido y se ha generalizado la idea de que no son lo mismo un medicamento que vale 50.000 pesos, ¿cómo va a ser lo mismo que otro que vale 12.000 pesos? Lo que tenemos que hacer es una campaña de convicción, de generar confianza en que independientemente del precio, que no tiene nada que ver con cosas distintas a prácticas comerciales, los productos son iguales. Y esta es una campaña que tenemos que hacer con médicos para que si un médico le dice a su paciente que no deje que le cambien, el paciente no lo va a cambiar. Tenemos que hacerlo primero con los médicos y luego con los y las pacientes en este caso. Fecha, yo quisiera tener alguna idea, pero eso va a tomar tiempo. Sobre viruela símica, los pacientes, efectivamente, como explicó la ministra, y es muy importante, en esta enfermedad la probabilidad de complicarse es bajísima y la probabilidad de morir aún mucho más baja. Entonces, a tu pregunta, nosotros no tenemos ningún paciente complicado, tenemos un solo paciente hospitalizado con una sobreinfección de piel. Los pacientes recuperados son alrededor de 60 y recuperado implica no solo recuperación clínica, sino que ya ha dejado el seguimiento, o sea, ha terminado su seguimiento y su estado de salud es óptimo, sin complicaciones. Y el relanzamiento se refiere a que, digamos, ha habido unos mensajes institucionales en el sentido de, digamos, la percepción de riesgo bajó en la sociedad, ¿sí? Pero se reforzaron con las medidas que se tomaron de, digamos, de relajación y de tranquilidad, que son también entendibles, pues porque esto ha sido 2 años de una situación muy compleja para el mundo y para el país. Sin embargo, la evidencia científica muestra que no podemos bajar la guardia. En esa medida, el relanzamiento es volver a elevar al nivel adecuado la percepción de riesgo en toda la sociedad, darle toda la importancia a las medidas no farmacológicas. De nuevo, es que el lavado de manos es una medida espectacular para todo, pero vuelve y baja el uso de tapabocas. Y en materia de vacunación, dada la evidencia, absolutamente importante no bajar la guardia, y por eso hemos dicho, entonces eso es campaña de comunicación, pedagogía, pero a los actores institucionales del sistema, en particular EAPB y las IPS, el llamado, la supervisión y la obligatoriedad en el cumplimiento de su tarea de gestión del riesgo. Gracias. Carlos Reyes, de Caracol Televisión. Hola, ministra, buenos días. Ministra, quiero preguntarle sobre el tema de la reforma a la salud. Usted ya estuvo en el Congreso como dando una primera socialización de lo que contendría este texto, pero pues sigue sobre la mesa el tema, quiero preguntarle eso, si sigue sobre la mesa el tema de la eliminación de la CPS, cómo va ese diálogo con los sectores, qué le han dicho justamente los sectores de la CPS, la agremiación de la CPS, y en caso de que se mantenga sobre la mesa esa propuesta, ¿qué actor del sistema entraría a ser el intermediario entre los pacientes y el sistema? Y otra pregunta sobre viruela símica, ¿cuándo llegarían las vacunas?
Bueno, lo primero es que queremos acotar esta rueda de prensa a desabastecimiento, COVID y viruela símica, pero sí te voy a responder, digamos, algo sobre la reforma. La reforma a la salud se hará y será presentada en el próximo semestre por una decisión del gabinete de todo el gobierno nacional. Entonces será presentada si hay sesiones extraordinarias del Congreso de la República en febrero o si no en marzo. Es una reforma estructural al sistema de salud que responde a demandas de muchos años, a un trabajo de muchos años de organizaciones de la sociedad civil en concertación ya en este momento con el gobierno. Por supuesto que es una transformación que responde a situaciones que están ocurriendo ya hoy y es el proceso de liquidación de un número importante de EPS, deudas exorbitantes, billonarias, y aparte de eso ausencia de mecanismos de reaseguro, gestión del riesgo financiero, gestión del riesgo en salud, reservas técnicas. Es decir, la reforma no es que vaya a producir un cambio, es que ya hay una crisis que la reforma tiene que resolver, y la reforma, por supuesto, no puede repetir intentos que ya se han hecho en Colombia con la 1122, 1438, que no han funcionado, sino que efectivamente tiene que responder a una crisis y a un desplome que hay en este momento en el país, que ya es una realidad y que tenemos que resolver. En su momento haremos una rueda de prensa a fondo para poder discutir los detalles, dado que en este momento estamos en la apertura de un proceso de diálogo nacional con todos los actores del sistema, trabajadores, EPS, empresarios, ciudadanos, pacientes, hospitales, clínicas. Este proceso de diálogo nacional sobre la reforma es el que nos encontramos y esperamos llegar a unos acuerdos fundamentales sobre el cómo lograr hacer la transición para resolver problemas estructurales que ha tenido el sistema. La vacuna contra la viruela símica es una compra que hace la Organización Panamericana de la Salud a través del Fondo Rotatorio y que involucra a cerca de 14 países de América Latina. Entonces, la fecha exacta no la podemos anunciar, pero debe darse en el transcurso de las próximas semanas. Finalizamos esta rueda de prensa con Daniel Valencia de Caracol Radio. Ministra, a todas las personas, buenos días. Preguntas puntuales, sobre todo en cuanto a viruela símica. Hay un tema de información, se viene desde el INS haciendo un reporte semanal de las personas infectadas, pero luego el viernes nos estamos encontrando también con un nuevo reporte que les llega a ustedes al Ministerio. La primera pregunta está enfocada hacia si se van a unificar estos registros para tener más claridad en la información sobre viruela símica y cómo va a ser este proceso de información. Y una segunda pregunta más enfocada también un poco saliéndonos del tema, pero un tema prioritario que usted manifestó, ministra, en campaña, y es el de las personas que salieron de ese mecanismo de afiliados por emergencia. ¿Qué se ha logrado avanzar en estas primeras semanas en ese aspecto? Bueno, entonces hay varios temas. Entendiendo que estamos en un proceso de empalme, pero sí es la decisión del Ministerio de Salud que trabajemos armónicamente entre el Instituto Nacional de Salud, la Dirección de Epidemiología y Demografía, pues y el despacho del Ministerio. Asimismo, también en el tema de medicamentos, donde debe haber una armonización entre el INVIMA, la Dirección de Medicamentos y el despacho del Ministerio. Digamos que esto es un cometido que se logrará en la medida que vayamos afianzando el empalme, y digamos, son asuntos que se tienen que ajustar claramente para que haya una buena gestión frente al país. La otra pregunta que me haces es... Los afiliados por emergencia, ¿qué se ha avanzado en esa materia? Nosotros en el empalme señalamos que nos parecía, digamos, preocupante que se levantara la emergencia sanitaria, porque eso implicaba la desafiliación de 1.800.000 personas en el país que por este mecanismo, cuando se quedaban sin empleo, tenían cobertura. Se creó un mecanismo que nosotros estamos revisando que se llama la contribución solidaria. De acuerdo a una nueva clasificación de la población con el CISBEN 4, que todavía no está muy claro, estas personas tendrían que hacer una contribución mínima y sería un intermedio entre el régimen contributivo y subsidiado. Nosotros estamos revisando eso porque nos parece que eso puede constituir barreras de acceso. Entonces, digamos que ya surtida esa revisión, se conocerán los actos administrativos que emitiremos para poder solventar esta situación y presentarle una alternativa al país. Muchísimas gracias a todos. Doctora Marta. Sí, una información importante. Recuerden que los viernes, cuando se realiza PMU, en PMU se socializa información complementaria. Entonces, para Daniel, para que recuerde que la información de manera juiciosa sale todos los lunes, eso es lo acordado con el Ministerio,
y así lo tenemos unificado con las oficinas de prensa de aquí y de allá, pero en los PMU agregamos información, por supuesto, los viernes. Muchísimas gracias a todos y como lo dijimos en un principio, la ministra tiene una agenda por cumplir. Agradecemos a quienes hicieron presencia aquí en el Ministerio de Salud y Protección Social y a quienes se conectaron a través de nuestro canal de YouTube.